Bueno, buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre conciencia y educación sobre los derechos humanos, que es un proyecto que nosotros estamos realizando. Bueno, para empezar, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son un conjunto de libertades y garantías fundamentales que asisten a todas las personas simplemente por el hecho de ser humanas. Estos derechos son inherentes, lo que significa que nacen con nosotros y nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. No dependen de nuestra nacionalidad, etnia, religión, género, orientación sexual, opinión política o cualquier otra condición. ¿Por qué son importantes los derechos humanos? Pues tenemos 4 puntos. Dignidad humana. Los derechos humanos reconocen el valor intrínseco de cada persona. Justicia social. Promueven sociedades más juntas y equitativas. Paz y seguridad. Contribuyen a la con- construcción de un mundo más pacífico y seguro. Desarrollo sostenible. Son esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible. ¿Cómo se protegen los derechos humanos? Los derechos humanos están protegidos a nivel internacional por diversos tratados y declaraciones, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A nivel nacional se encuentran protegidos por las constituciones y las leyes de cada país. Características principales de los derechos humanos. 1. Son universales. Aplican a todas las personas en todo el mundo sin excepción. 2. Son inalienables. No pueden ser quitados ni renunciados. 3. Son indivisibles. No pueden separarse en categorías como derechos civiles, económicos, políticos, sociales o culturales. Todos están interrelacionados y son igualmente importantes. 3. Son interdependientes. La realización de un derecho dependiente de la realización a otros. Por ejemplo, el derecho a la salud está ligado al derecho a una vivienda adecuada y a una alimentación suficiente. Bueno, entonces tus derechos humanos es fundamental de que lo sepas por varias razones. Por ejemplo, el empoderamiento personal. Básicamente nos habla de que reconocer tus derechos te sientes más seguro y más capacitado para defender tus intereses o de las otras personas, además de que te permite reconocer cuando una situación es injusta o tomar medidas para cambiarlas. Por otro lado, y siguiendo en el tema, pues la prevención de un abuso. Cuando conoces tú tus derechos, te ayuda a identificar en qué situaciones tus derechos están siendo violados y qué medidas legales puedes tomar para que estos se puedan cumplir. Además de la participación ciudadana, los derechos humanos son la base de una sociedad democrática. Al conocerlos, podemos participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Todo esto mediante la elección de presidentes y de sindicatos, por así decirlo. Por otro lado, está el desarrollo personal. El respeto y la protección de los derechos humanos son esenciales para el desarrollo pleno de cada uno de los individuos. Y por último, tener una convivencia pacífica. Esto hace que los derechos humanos fomenten la tolerancia, el respeto humano, además de la convivencia pacífica entre las personas y las sociedades. ¿Por qué es importante inculcar los derechos humanos desde que somos pequeños? Básicamente son 5 los puntos más importantes. El primero es la formación de los valores. Cuando nosotros conocemos nuestros derechos humanos, fomenta el desarrollo de los valores como puede ser la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la justicia, y estos valores son esenciales para una convivencia armoniosa y que podamos resolver conflictos de una manera pacífica. Si esto se nos inculca desde que somos unos pequeños, por ejemplo, entrando al kinder, podemos resolver las situaciones que se nos van presentando y además aplicar los valores que nosotros ya conocemos. Por otro lado está el empoderamiento. Al conocer nuestros derechos, los niños y niñas se sienten más seguros y capaces de defender sus intereses y los de los demás, por lo que empodera para poder participar activamente en una comunidad y exigir los derechos que nosotros deberíamos de tener. Por otro lado está la prevención a la violencia. Cuando la educación de los derechos humanos está presente, ayuda a prevenir la violencia, el acoso y la discriminación, así como al atender a todos los niños debido a que tienen los mismos derechos, en este caso que no se discrimine por ser niño o niña,
y que son menos propensos a perpetrar actos de violencia hacia la comunidad o hacia sus compañeros. Por otro lado está el desarrollo integral. Conocer los derechos humanos contribuye a un desarrollo integral a la persona, ya que fomenta un pensamiento crítico, la empatía y la capacidad de resolver problemas. Todo esto puede ser desde una manera personal y inculcándolos desde niños pequeños, cuando crezcan futuros, adultos, pues hace que sea una convivencia y un desarrollo integral más fácil. Y por último está la construcción de una sociedad más justa. Todo esto muy relacionado a lo pasado. Al educar a las nuevas generaciones con los derechos humanos, estamos contribuyendo a que se cree una sociedad más justa, equitativa, donde todos tengamos las mismas oportunidades debido a que ya se conocen los valores, que se está previniendo la violencia, que se está inculcando un desarrollo integral y aparte que nosotros mismos podemos tener un empoderamiento conociendo ya todos nuestros derechos. Derechos civiles y políticos. Uno de ellos es el derecho a la vida, el derecho más básico que garantiza la protección de la vida humana. Derecho a la libertad. Incluye la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. El derecho a la igualdad. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Derecho a la seguridad personal. Derecho a estar protegido de la violencia y maltrato. Y por último, derecho a un juicio justo. Derecho a un proceso legal justo si es acusado de un delito. Los siguientes serían los derechos económicos, sociales y culturales, el cual el primero de ellos es el derecho al trabajo, que este es tener un empleo digno y a condiciones justas de trabajo. El derecho a la educación, este es el derecho a acceder a una educación de alta calidad. Derecho a la salud, es el derecho a una atención médica adecuada. El derecho a una vivienda adecuada es el derecho a tener un lugar seguro y saludable para vivir. Y por último, el derecho a la seguridad social. Derecho a protección en caso de enfermedad, desempleo o vejez. ¿Por qué existen las violaciones a los derechos humanos? Tenemos la desigualdad. La desigualdad económica, social y política crea condiciones propicias para la violación de los derechos humanos. Los grupos marginados, como las minorías étnicas, las mujeres, las personas LGTBQ y las personas con discapacidad, suelen ser las más vulnerables en estas violaciones. Además, tenemos los conflictos armados, que en los conflictos armados generan un ambiente de violencia y caos que facilita la comisión de graves violaciones a los derechos, como la tortura, asesinatos extrajudiciales y los desplazamientos forzados. Tenemos la discriminación, que es la discriminación basada en características como la raza, género, religión, la orientación sexual o la discapacidad que lleva a la exclusión y la marginación de ciertos grupos, lo que puede resultar en la violación de sus derechos. Tenemos la falta de acceso a la justicia, que es cuando las personas no tienen acceso a la justicia o cuando los sistemas judiciales son corruptos o ineficaces. Se dificulta la protección de los derechos humanos y la reparación de las víctimas. Está la ignorancia de los derechos humanos, que es la falta de conocimiento sobre los derechos humanos que puede llevar a que estos sean violados, tanto por las personas como por las instituciones. Los intereses económicos, que en ocasiones los intereses económicos pueden prevalecer sobre los derechos humanos, lo que lleva a la explotación de los recursos naturales y de la mano de obra y a la violación de los derechos de las comunidades locales. Y los sistemas políticos autoritarios, que son los regímenes autoritarios que suelen reprimir a las libertades fundamentales y violar los derechos humanos de sus ciudadanos para mantener el poder. ¿Cómo ayudar a disminuir la violación de los derechos humanos? A nivel individual, tenemos que en la educación es informarse sobre los derechos humanos y difundir el conocimiento en tu entorno. Tenemos que es la empatía, que se basa en cultivar la empatía y el respeto hacia las diferencias. En el activismo, que es participar en organizaciones o movimientos que defienden los derechos humanos. En la denuncia, que es denunciar cualquier violación a los derechos humanos que conozcas, ya sea a través de las autoridades que correspondan o de algunas organizaciones que se dedican a defenderlas. Y el consumo consistente, que es elegir productos y servicios de empresas que respeten los derechos humanos en su cadena de producción, o sea que no sobreexploten a los trabajadores.